Cuéntanos un poco cómo fue ese día, cómo os detuvieron. Pues nada, la detención fue en la calle Carmen. Fue cuando nosotras ya nos íbamos a casa, me detuvieron junto a otra compañera y gran amiga y nos íbamos a casa, estábamos de retirada. Lo que ocurre que ya en la plaza había muchísima tensión cuando llegamos. Fue una manifestación muy larga, unas calles muy angostas, todo muy estresante. Cuando conseguimos llegar a la Plaza de Sol ya había, ya los antidisturbios habían actuado, ya había, palos, golpes, y nosotras vimos el panorama, nos fuimos por la calle Carmen hacia casa y por detrás llegaron entre 4 o 5 antidisturbios dándonos patadas para que aligeráramos el paso, y en ese momento cogieron a Flavia, mi compañera, mi amiga que va al lado, la cogieron para detenerla y yo, obstaculicé la detención, que en realidad hice eso y es mi cargo actualmente. Y nada, fue un momento muy violento y muy agresivo, desproporcionado absolutamente y totalmente sorpresivo, ¿no? En ningún momento esperábamos que ocurriera algo así, desde el momento que íbamos andando hacia casa, tranquilamente, de retirada, sin ningún tipo de mal rollo, ¿no? Y nos cogieron por detrás y muy agresivos. Y luego estuvisteis en el calabozo 2 noches, ¿no? Junto a otros 6 detenidos, 6-8. ¿Y cómo fue esos 2 días, ¿no? Ahí dentro? Muy desagradables, porque desde el primer momento de la detención el trato fue muy vejatorio, muy humillante. Y además muy amenazante, ¿no? Continuamente, amenazas e insultos. Nos detuvieron a las 10:30 de la noche el miércoles y salimos el viernes a las 4 de la tarde aproximadamente de los juzgados de Plaza Castilla. Las 2 noches estuvimos en Moratalaz y es un sitio muy desagradable, un trato muy desagradable a base de gritos, insultos. Apenas nos dieron de comer, nos dieron de comer, no diría que nos dieron de comer, ¿no? Nos dieron una cosa podrida, garbanzos en un plástico, que simplemente el plástico olía mal. No nos dieron agua, nos dieron un zumo muy pequeño, muy escaso. Para los 2 días. Para los 2 días, pero tampoco era un conflicto, porque si bebías zumo querías ir al baño, y ir al baño era un lujo, ¿no? No te sacaban en cualquier momento. Y nada, las celdas estábamos solos, cada uno en una celda pequeña, con una colchoneta que olía muy mal, muy mal. Había caca por las paredes también. Y fue muy desagradable, ¿no? En el momento en el que nos detuvieron, nos llevaron a las oficinas, antes de entrar en los calabozos, en la oficina de Moratalaz, fue donde nos requisaron las cosas, nos interrogaron un poco, ¿no? Y en ese momento también nos leyeron nuestros derechos. Uno a uno pasamos a una habitación con 3 policías totalmente tapados, ¿no? Irreconocibles. Y fue muy impactante ese momento, porque nada más entrar lo primero que ves es una bandera Ultrasur y afiches nazis en una estantería. Y en ese momento es cuando crees que estás perdido, ¿no? Que ya no hay... yo aquí ya no tengo nada no tengo escapatoria, ¿no? Ya no estoy hablando con el mismo lenguaje en ningún momento. Y en esa habitación nos leyeron nuestros derechos, o sea que imagínate el resto, ¿no? Y nos dejaron hacer, ellos hacían una llamada, que es el procedimiento. El policía hacía la llamada por vosotros. Eso es. Dábamos un teléfono a quien quisiéramos llamar y él hacía la llamada. Y muy desagradable, porque desde el primer momento, además éramos 8 detenidos, estuvimos como desde las 10:30, 11 hasta las 3 y pico de la mañana en una habitación todos juntos, mientras uno a uno pasábamos a esa habitación que te comento, ¿no? A leernos los derechos y a la vez nos miraban por las cosas que llevábamos, firmábamos lo que teníamos para luego devolvérnoslo.
Durante ese rato, que fueron varias horas, estábamos esposados todos contra la pared y agachados. De hecho, no te dejaban levantar la cabeza porque automáticamente te pegaban un grito de agache usted la cabeza, ¿no? Y tenías que agacharla. Y esto es increíble que pasa así, ¿no? Y que la sociedad a lo mejor no tenga conciencia hasta que te pasa algo así de cómo es la policía en ese momento, ¿no? Porque en esa comisaría, como bien dices, ¿cómo puede haber unas personas que tengan una bandera nazi, ¿no? Y cómo esto puede ser bien visto por el resto de la policía, o que no se diga nada, o que ¿cómo crees que es posible que ocurran cosas así? Sí, no, es prácticamente increíble, porque de hecho, bueno, yo soy la primera sorprendida, ¿no? Porque inconscientemente, si tienes esa imagen, bueno, más o menos legal o normal de los policías, y bueno, unos más agresivos que otros más, pero en ningún caso esperas algo tan violento, ¿no? Y es muy normal, por lo menos en Moratalaz, que es donde nos llevaron a nosotros, que parece que es la comisaría o los calabazos donde van todos los detenidos por cuestiones políticas, bueno, para ellos terroristas, ¿no? Sí, trataron como... Pues en realidad sí, ¿no? Como verdaderos terroristas. Todas las prácticas que hicieron, muchas ilegales, de ir tapados o desnudarnos de cintura para abajo para ver si llevábamos cosas, no quitarnos las esposas ni siquiera para ir al baño las primeras horas, es desproporcionado. No entonces os tenían que desvestir. Nos desvistieron y nos miraron, nos hicieron agachar a ver si llevábamos cosas. Y es muy desproporcionado. Para ir al baño también, ¿no? Para ir al baño, porque claro, no nos quitaron las esposas hasta las 4 de la mañana o 3:30. Entonces en ese transcurso de hora fuimos varias veces al baño y nos tenía que bajar una mujer policía la ropa, ¿no? Y sí. ¿Cómo puede ser posible, o por qué pasa esto, que a gente que está solamente pues manifestándose contra sus derechos sociales o contra lo que creen que es bueno, ¿no? ¿Cómo puede tener un trato así el Estado en realidad? Porque esta gente está mandada por la política de aquí, ¿no? Sí, es responsabilidad del Estado, y además el Estado lo justifica, con lo cual al final es el brazo ejecutor de todos ellos, ¿no? Pues yo creo que el objetivo, claro, es criminalizar al movimiento, y en especial al movimiento 15M, y castigar y hacerte tratar como de tonto, ¿no? Tú estás solo y crearte tanto miedo, tanto terror, y tener ese bajo el miedo y bajo el shock, tenerte totalmente controlado y dominado. Porque yo creo que si ocurren cosas así, si pones tanto en riesgo, ¿no? Porque una detención es cuando te detienen, no solo son 2 días malos, es luego pues todo el proceso de juicio, costes económicos, legales, incluso costes laborales, ¿no? Yo creo que te meten tanto miedo y tanto pánico que consiguen el efecto, ¿no? Pueden conseguir en algún momento el efecto de echarte para atrás y que no vuelvas a actuar así, pero sobre todo el objetivo es criminalizar a través de los medios de comunicación y considerar al 15M como el verdadero enemigo. ¿Has puesto ir a alguna manifestación? No. ¿No? La verdad es que no, porque estamos pendientes del juicio. De momento no ha salido tampoco fecha, hay juicio seguro, entonces estamos un poco pendientes de que no ocurra nada en ese transcurso de espera, ¿no? Desde luego no, en mi caso, personalmente no van a conseguir mermar las fuerzas, ni siquiera echarme para atrás, ¿no? Pero sí considero que necesito llevar cierta prudencia para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Sí me atreví a ir a la cabalgata indignada, pensando que era algo, bueno,
poco más de coña, ¿no? Que ahí no ocurrirían cosas. Nada más salir de la boca del metro del Retiro había como 15 antidisturbios pidiendo los DNIs y me fui. Porque de momento, pues eso, aparte de que estoy fichada como antisistema y tengo la hoja policial de momento, estoy a la espera del juicio, ¿no? Y entre los que os han ocurrido estas cosas, ¿no habéis hablado de también denunciar a la policía? ¿Es posible? Sí. Entre los 8 detenidos, pues cada uno ha llevado un proceso diferente, ¿no? Porque también son casos diferentes. A cada uno nos han detenido en una situación, en un lugar distinto de la Plaza de Sol y en unas circunstancias distintas. Entonces cada uno hemos llevado un proceso. Sí es verdad que algunos han denunciado y nosotras de momento lo que vamos a hacer es esperar al juicio y luego actuar, ¿no? En nuestro caso va a ser así. Vale. ¿Sabes que has conocido el informe anual del Human Rights Watch? Sí. Que ha declarado que en España la violencia policial, bueno, que es excesiva? ¿Te parece que por lo menos ya se está pues viendo, saliendo a la luz, ¿no?, esto que ocurre en España, pero estáis haciendo concienciación también sobre la violencia policial, pero te sorprende que hay gente todavía que no se lo cree? Sí, es sorprendente. Sobre todo porque ahora mismo lo que tenemos a nuestro favor son los vídeos, ¿no?, el material gráfico, que antes era imposible tenerlo. Y creo que eso deja bastante al descubierto la realidad. Agosto, lo que denuncia ese informe es desde mayo hasta agosto y realmente hay momentos muy sorprendentes. El 17 de agosto, que fue el día de mi detención, y los 2 días posteriores fueron excesivamente agresivos, violentos. O sea, si alguien no quiere verlo, si alguien no lo ve, es porque no quiere verlo. Porque material hay de sobra, ni siquiera tiene que venir nadie a contarte lo que ha vivido. Es que sinceramente es obvio, es evidente, ¿no? La violencia, la carga tan brutal hacia personas que al fin y al cabo se manifiestan de una manera pacífica y aunque en todos los sitios hay momentos tensos o agresivos por parte de los manifestantes, eso no es las manifestaciones que hemos estado viviendo, ¿no? Las manifestaciones que hemos vivido han sido todas, muchas masivas, pacíficas, tranquilas, y el momento de tensión lo han puesto ellos, en todo momento, y desde luego agosto 2011 fue un mes tremendo, o sea, quien no lo vea es que no quiere ver. Pero desde nuestra asamblea del barrio Los Austrias sí intentamos concienciar a través de no solo nuestro caso, sino otros muchos, que efectivamente existe violencia injustificada, detenciones ilegales y aleatorias, y el ejemplo en este caso, en este barrio, a la asamblea que pertenecemos es el nuestro, y que es necesario verlo, ¿no?, y apoyarlo y estar ahí. Y además respaldadas por el gobierno que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Totalmente, el ministro del Interior, que acaba de decir que respalda la actuación policial de Valencia. Lo justifica. Y eso es imperdonable. Imperdonable, además que ahí deberíamos ser implacables todos, ¿no? Porque al fin y al cabo somos vecinos, hijos, padres, los que estamos viviendo cosas así, ¿no? No nos dedicamos a otras cosas. Y en estos momentos, después de la detención y todo el proceso que estáis llevando ahora, ¿a qué os estáis enfrentando en estos momentos? ¿Cómo puede acabar esto? No lo sabemos cómo acabará, pero bueno, de momento, cuando tú estás ahí dentro, lo que dices, lo peor viene fuera. O sea, tú crees que lo peor está dentro, lo peor es fuera, ¿no? En el momento en el que te tienes que buscar un abogado, hacer frente a costes legales altos, a un juicio y, bueno, pues en muchos casos a problemas laborales, ¿no? Porque sales en la televisión y saben lo que ha pasado. Pero actualmente, legalmente, estamos esperando un juicio. Al principio, esperamos que lo pasen a juicio de faltas, pero el momento es por delito penal. Y aunque
consideramos que lo que puede ocurrir es que haya un juicio de faltas y como mucho puedan ponernos una multa, pues puede pasar de todo, ¿no? De momento vamos cada 15 días a firmar al juzgado para no escaparnos. y bueno, pues sobre todo lo más grave es hacer frente económicamente a esto y a lo que pueda venir y al juicio, ¿no? Que ojalá salga bien, pero no lo sabemos. Y en esto, por ejemplo, económicamente, ¿tenéis un apoyo real de la sociedad o de...? Pues en nuestro caso absolutamente, porque tenemos una asamblea maravillosa que es muy emocionante, ¿no? Porque han hecho de nuestro problema, lo han hecho suyo, ¿no? O sea, han conseguido hacer que un problema no deje de ser privado, deje de ser privado para hacerlo público. Que al final es el objetivo de estas detenciones también es meterte miedo y que te metas en tu casa con tu problema y te lo comas tú y hacerle frente tú sola y lo que han conseguido la asamblea es hacerlo público, hacerlo de todos y tanto los problemas morales o los problemas de inseguridad y miedo que te puedan entrar en ciertos momentos nos lo han salvado muy bien y también económicamente porque hemos preparado fiestas, hemos hecho botes y el piscinazo, las fiestas de las detenidas y hemos sacado bastantes fondos para de momento hacer frente sin necesidad de nosotras poner nada de dinero. Pues bueno, nada más, ¿quieres añadir algo más sobre esto? ¿O qué le dirías a la sociedad ya para concienciarla de que esto pasa y que hay que pues, luchar contra ello, ¿no? Pues yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene el 15M es que se atreve a nombrar y a poner nombre. Y creo que es importante poner nombre. Y en este caso la sociedad debería poner nombre y no dejarse de eufemismos, ¿no? De evidencias, porque es importante llamarlo como se llama, violencia y terrorismo, pero no por parte del 15M, sino por parte de ellos. Y violencia absoluta por parte del Estado y violencia policial.